Mientras la administración, Dios nos estaba hablando, estaba confirmando lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. Y cuando sentimos una confirmación de parte de Dios, nos sentimos con más seguridad, aunque no lo debería de ser así, porque la palabra de Dios es poderosa, amén. Y cada vez que la mencionemos, creemos que es la palabra de Dios. Y en este día yo quiero compartir acerca de un tema que yo creo que hemos escuchado mucho acerca de este tema. Pero yo le puse como título Testimonios de Fe. Y bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, pasaron algunas personas para testificar de lo que Dios ha hecho. Pero antes de empezar, yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de nosotros tenemos fe? ¿Verdad? Tenemos fe en Cristo Jesús, tenemos fe en su palabra. Y es que es necesario en la vida diaria tener fe. Si no tenemos fe, si no tenemos confianza, entonces no podremos vivir la vida o seguir la vida. Es necesario, aunque tú no vengas a una iglesia, aunque tú no tengas por costumbre tener un tiempo de oración, devoción, lectura bíblica, siempre tienes que tener fe en algo. Por ejemplo, tienes que tener confianza y fe en una persona. Por ejemplo, la persona que te vaya a vender algo, tú le depositas tu confianza, le crees lo que esa persona te está diciendo al vender su producto. Si no le crees, si no tienes fe en lo que te dice, no le vas a comprar. La fe es algo diario, es algo cotidiano que tenemos que vivirlo, que llevar a cabo, ¿verdad? Y así pudiéramos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Tú tienes también fe, confianza en los estudios. Cuando tú vas y te enfermas, también vas a un hospital y tienes fe, gracias hermano, ¿verdad? Y confianza que si tú compras una medicina para el dolor, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, te va a quitar también el dolor. Tienes fe, tienes confianza. Pero yo quiero hablarte acerca de unos testimonios de la fe según la palabra de Dios. Para eso yo te voy a invitar que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Sé que yo traigo solamente dos personajes a quien estudiar un poco, aunque de este capítulo 11 de Hebreos, pude sacar 18 puntos de todo el capítulo. No lo vamos a ver los 18. Yo creo que ni un punto podemos ver hoy en este día, pero quisiera que nosotros pensáramos qué es la fe. Les comentaba al principio que cada uno de nosotros tenemos fe en algo. Por ejemplo, pero en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, da una definición de lo que es la fe. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí estás conmigo? Amén. Pero también quisiera que abrieras tu Biblia en Romanos 4, versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida de los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo quiero que empecemos con una corta oración, amén. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Señor, oh Dios, estamos en tu presencia y hemos cantado, Señor, y tú nos has confirmado la palabra, la que tú tienes para tu pueblo hoy, en este día. Señor, háblanos. Estamos, oh Dios mío, dispuestos, atentos a escuchar, y que esta palabra, Señor, sea dirección, que sea corrección, que sea, oh Dios mío, la manera en que nosotros podamos conocerte y caminar, Señor, y operar en la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? En el capítulo 11 de Hebreos nosotros podemos encontrar un sinnúmero de personajes en las cuales la Biblia nos enseña que ellos operaron en fe, creyeron, tuvieron fe. Vamos a estudiar solamente, si nos da oportunidad el tiempo,
en ver solamente dos personajes que obraron en fe, y eso nosotros lo vemos en el versículo 4 y en el versículo 5 del mismo capítulo 11 de Hebreos. Pero quisiera adelantarme un poquito, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que el tener fe en Dios, pues las cosas se dan fáciles. ¿Cuántos hemos pensado así? Que si nosotros creemos en Jesús, creemos en Dios, entonces las cosas vendrán tan fáciles porque ya mi fe está puesta en Él. Pero nos vamos a dar cuenta, según el estudio de la palabra, que no es así. Porque nosotros sí creemos, por ejemplo, la fe, mediante la fe nosotros alcanzamos salvación. En Romanos capítulo 8, 24 y 25 dice: porque en esta esperanza fuimos salvos por la esperanza que se ve. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, la aguardamos. En Efesios 2, 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio ¿de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, sino es fe de Dios. Nosotros obtenemos la salvación por medio de la fe. En Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Él y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, ¿qué? Te serás salvo. Eso es la fe. Sí, si nosotros creemos en Cristo Jesús, nosotros somos salvos. Y es la fe que a veces nosotros creemos. Y también hay una fe que si nosotros tenemos y creemos en Él, hay sanidad. Hoy en este día, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Dios les sanó? Si tú viniste con una enfermedad y le crees al Señor, Dios te sanó. Fíjate lo que dice en Mateo 8:10. Es la historia cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Este centurión, él tiene tanta fe que Jesús le dice: dime a dónde vives y yo iré contigo. Y él dijo: Señor, yo no soy digno que poses en mi casa, que vayas a mi casa, solamente di tu palabra. Y él le pone el ejemplo, dice: yo soy una persona que estoy en autoridad y yo le digo a mis soldados: vayan, y lo hacen. Entonces Jesús se sorprendió al escuchar al centurión, y él dice: y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como en el centurión. Nosotros obtenemos la sanidad por medio de la fe. En Lucas 5, 20 y 24 dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Esta historia nos cuenta que cuatro lo bajaron a un paralítico, y Jesús vio la fe de ellos. Y entonces los escribas y los fariseos comenzaron a vacilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, al conocer los pensamientos de ellos, les dijo, Él le respondió: ¿por qué vaciláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Por medio de la fe nosotros podemos obtener la salvación, podemos obtener sanidad a nuestro cuerpo. Pero yo quiero que vayamos rápidamente en el capítulo 11 de Hebreos. Vamos a ir leyendo hasta el versículo 4. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Que por la palabra de Dios el universo fue hecho. ¿Alguno de nosotros estuvo ahí presente? No. Es más, el mismo estudio, la ciencia, ¿verdad? Y los que conocen y los que estudian, a veces creen más en los libros y en la filosofía y en la ciencia de otras personas que en la misma Biblia. Ellos creen más en la gran explosión
que así se originó el universo. Pero ¿cuántos creemos que Dios hizo el universo? Por su palabra. Y eso es porque nosotros creemos por medio de la fe. Pero es muy interesante cuando yo estoy estudiando estos pasajes, hermano, porque los mismos discípulos de Cristo Jesús caminando con Él, ellos no entendían qué era fe. Y nosotros como cristianos muchas veces no entendemos cómo caminar en fe, cómo operar en fe. Porque bien la palabra de Dios dice, y la hermana aquí decía, nosotros no caminamos por vista, sino caminamos según la fe. Y si nosotros nos damos cuenta en todo el libro, en el capítulo 11 de Hebreos, nos vamos en el versículo, lo voy a ver solamente muy rápidamente, en el versículo 36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estos hombres operaron en fe, caminaron en fe, creyeron en fe. Y a nosotros se nos ha enseñado en la vida cristiana que si nosotros creemos, entonces en nuestra fe en Cristo Jesús, todo será fácil. Y nosotros vamos a ver, según Hebreos capítulo 1, el ejemplo de Abel. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. En Génesis 4:3-5, si retrocedemos al principio donde se escribe acerca de Abel, y en la Biblia solamente se escribe de Abel en Génesis y después hasta Hebreos 4:3-5 de Génesis, dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Él se enojó de gran manera, la ira vino a él, el coraje. Y entonces todos conocemos esa historia del principio. ¿Quién fue el primer asesino sobre la faz de la tierra? Fue Caín. ¿Y a quién mató? Mató a su hermano Abel, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta aquí que un ejemplo, por eso es titulado este mensaje como testimonios de fe. Este testimonio de Abel, la Biblia no menciona de algún sacrificio u ofrenda que haya hecho sus padres, como Adán, como Eva. Pero aún, hermano, aquí nosotros vemos que aún mismo Caín fue el primero que ofreció sacrificio. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Sí? En Génesis capítulo 4, del 3-5, ahí nos dice que aconteció, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién fue el primero que ofreció ofrenda? ¿Abel? Según la palabra dice que fue Caín, porque después trajo también Abel de lo primogénito de sus ovejas y de lo más gordo de ella. Entonces, hermano, aunque no se menciona de Adán y de Eva que hayan ofrecido algún sacrificio, pero posiblemente, y yo pienso de esta manera, que Abel y Caín aprendieron de sus padres, que ellos se llevaban ofrenda, sacrificio a Jehová. Entonces yo quiero, como primer punto, si pudiéramos decirlo así, que nosotros como padres enseñemos a traer ofrenda y sacrificio.
El ejemplo podíamos verlo en la vida de Salomón, Proverbios capítulo 1, versículo 8, que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la lección de tu madre. Es importante que nosotros como padre enseñemos a nuestros hijos. Y la manera en que nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos es en la manera en que nosotros lo hagamos. Porque equivocadamente nosotros enseñamos y tratamos de decirle a alguien que haga algo mientras nosotros no lo hacemos. No vaya a ser que, como Jesús mirando a los escribas y fariseos, él les decía: hipócritas, vosotros sois sepulcros blanqueados, porque por fuera están muy relucientes, muy blancos, muy limpios, pero adentro de ustedes es maldad. ¿Por qué? Porque ellos ponían cargas que ellos mismos no podían llevar. Nosotros como padres tenemos una gran oportunidad de enseñar a nuestros hijos. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Primeramente, desde el principio, el escritor a los hebreos escribe de Abel y dice que ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mismo el proverbista en Proverbios 4 del 1 al 4 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón estas cosas, guarda mis mandamientos y vivirás. La responsabilidad de la enseñanza de un hijo, o el testimonio de un hijo, o el caminar de un hijo, va a ser, hermano, reflejado en la enseñanza del padre y de la madre. Si nosotros le enseñamos traer de lo primero a Dios, entonces Él va a entender. Si nosotros le enseñamos educación a nuestros hijos en casa y ven en nosotros que somos educados, que no estamos peleando, que no estamos diciendo palabras antisonantes, entonces nuestros hijos van a hacer lo mismo. No quiero dar muchos ejemplos, pero yo creo que rápidamente lo voy a decir, ¿no? Por ejemplo, aquí en la casa de Dios tiene que haber cordura, tiene que haber respeto. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos: hijo, en la casa de Dios no se come. Y si en un tiempo, ¿verdad?, cuando estuvimos haciendo algo aquí, que pusieron unas mesas ahí, me pidieron permiso y me dijeron: pastor, podemos poner, porque aquí no hay lugar y allá está muy caliente. Digo: bueno, ok, pónganlo. Pero va a haber momentos especiales que sí se pueda hacer por cuestión del espacio que no tenemos. Pero a veces es triste, ¿verdad?, que a veces nuestros niños, yo todavía tengo hijos pequeños, nuestros niños están haciendo un desorden dentro de la iglesia. Entonces es importante que nosotros les enseñemos. Salomón dice: yo recibí la enseñanza de mi padre. Él me enseñó cordura, él me enseñó el temor a Jehová. Primera de Reyes 3:3 dice: Salomón amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David, su padre, aun cuando él mismo ofrecía sacrificios, incienso en lugares altos. Si tú conoces un poco la palabra, te vas a dar cuenta que Jehová Dios había prohibido que su pueblo hiciera altares en lugares altos. Bueno, Salomón lo hizo, pero la primera parte que dice: yo cumplí las leyes establecidas por David, mi padre. Quiero que regresemos. En Hebreos capítulo 11, versículo 4 dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Y cuando nosotros hablamos de excelencia de sacrificio, rápidamente yo puedo pensar, ¿verdad?, como lo dice en capítulo 4 de Génesis, que Él trajo de lo primero, lo mejor, lo más gordo. ¿Y qué es lo que aconteció? Y miró Jehová con agrado. Él lo vio, él observó. Ya Dios había recibido una ofrenda de su hermano Caín,
pero Dios no le agradó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque él no trajo de lo primero. ¿Por qué? Porque él no trajo de lo mejor. Pero lo que sí trajo Abel fue un excelente, dice aquí el escritor a los Hebreos, más excelente sacrificio. Y también ahí en el pasaje dice que él alcanzó testimonio de que era justo. Y aún su testimonio hoy día nos enseña. Quiero ver 5 características de lo que quiere ver con lo primero. Y es bueno que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Pero ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos si nosotros no lo hacemos? Porque yo estaba pensando, Señor, esto tengo que enseñarlo también a los jóvenes. Pero es importante que nosotros como padres, nosotros aprendamos a hacer esto para que nosotros podamos enseñar. Lo primero tenía que ser valioso. Número 1, es valioso. Lo primero no podía ser cualquier cosa. Tenía que ser lo más valioso. Éxodo capítulo 13, del 1 al 2. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. O todo primogénito, dice la versión. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. La ley, algunos estaremos pensando, pero Éxodo, esa es la ley de Jehová que Dios le dio a Moisés, que tendría que enseñarle a los hijos de Israel. Pero me llama la atención el ver en Génesis 4:4 que todavía no existía ley, pero que es lo que había aprendido Abel de sus padres, que es lo que él estaba haciendo y lo que le agradó a Dios. ¿Y por qué entonces el escritor a los Hebreos nos muestra en el capítulo 12? Dice: por tanto, nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y eso explicábamos hace 8 días. Hay una gran nube de testigos en el capítulo 11 de Hebreos. Y esto es un ejemplo para que nosotros caminemos. Nosotros no sabemos caminar, actuar, operar en fe, hermanos. Nosotros creemos y pensamos que la fe solamente podemos obtener la salvación, la sanidad, las bendiciones. Pero cuando comenzamos a entender cómo yo voy a caminar en fe, entonces, ¿cómo voy a operar en fe? Entonces viene una luz del evangelio, que las situaciones difíciles que atraviesan los héroes de la fe escritos en el capítulo 11 nos van a enseñar. Ellos fueron muertos, ellos fueron aserrados, ellos fueron maltratados, pero su fe los mantuvo. ¿Y cuántas veces nosotros, por una simple razón, ya no queremos seguir hacia adelante? Nos desanimamos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no hemos entendido realmente qué es fe. ¿Sí? Entonces, Abel trajo lo primero, lo más valioso, lo mejor, lo escogió. ¿Cuántas veces nosotros damos lo que nos sobra? Jesús se dio cuenta cuando traían las ofrendas ante el altar. Jesús se daba cuenta y él miró y él dijo: bueno, esta viuda ha dado más que todos, y ella dio solamente 2 monedas, 2 cuadrantes. Es todo lo que tenía. Los ricos daban más todavía. Sí, pero Jesús pudo decir: esta mujer dio más que todos ellos. ¿Por qué? Porque los ricos daban, ¿qué? Lo que les sobraba, pero ella dio su sustento, lo que tenía, lo primero, lo más valioso. ¿Cuántos de nosotros enseñamos así a nuestros hijos? Dar lo mejor a Dios. Y no estoy hablando necesariamente de dinero, porque a lo mejor ustedes pensarán: el pastor ya está pidiendo los diezmos, está pidiendo la ofrenda, está pidiendo más. No, hermano, estoy hablando de lo primero. Lo primero, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Lo más valioso.
¿Qué es lo más valioso para ti? Si lo más valioso para ti es el dinero, pues da eso. Si para ti lo más valioso es tu tiempo, da tiempo. Si para ti lo más valioso es la adoración, la alabanza, da eso. Pero tenemos que dar lo mejor. Ayer compartíamos con unos hermanos y me decían, equivocadamente hemos sido enseñados, los que pasamos a cantar o los que pasan a cantar, hermanos, voy a pasar a cantar un canto, me desantono un poco, que realmente no me sale bien, se me atoran o se me salen los gallos. Pero de todas maneras, hermano, no es para ustedes, es para Dios, ¿verdad? Le queremos dar, no nos esforzamos por practicar, no nos esforzamos por estudiar, no nos esforzamos, no le estamos dando lo más valioso a Dios. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Él le dio lo primero. Número 2, sin demora. Lo primero habría de traerlo al principio, inmediatamente, sin demorarse, sin tardarse. Éxodo capítulo 22 del 29 al 30. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No darás el primero de tus hijos, me darás, el primero de tus hijos. Lo mismo harás con el buey y la oveja. 7 días estará con su madre y el 8º día me lo darás. No demorarás. ¿Y cuántas veces nosotros demoramos en dar lo mejor, en dar lo primero? Nosotros decimos, no, yo no lo voy a dar, lo voy a dar de que 8 días, ¿no? O cuando tenga ganas. O cuando yo sienta de Dios. Hasta nosotros espiritualizamos eso, ¿no? Cuando Dios me hable y la palabra de Dios está hablando y te está diciendo. Lo primero habría de traerlo al principio, sin demorarse, hacerlo inmediatamente. Si tú vas a dar lo mejor, no demores en dar lo mejor, hazlo pronto. Número 3, tenemos que traerlo a la casa de Dios. Lo primero había de traerlo a la casa de Dios. Éxodo capítulo 23 versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. ¿A dónde lo vamos a llevar? A la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Es lo valioso. ¿Y después qué? ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Primero es lo valioso y después es sin demorarnos y después es traerlo a la casa de Dios. ¿A dónde vamos a dar lo primero, lo mejor, lo más valioso? No, yo me voy a ir así, todo greñudo, todo así, sucio. Bueno, si vienes del trabajo, vente. Dios conoce tu corazón. Sí. Pero si vienes de tu casa y te acostaste a las 2, 3, 4 de la mañana por estar viendo algo que no es edificante para el espíritu tuyo, hermano, y ya te levantas, ¿verdad? Ya el culto es a las 10 de la mañana y te levantas a las 4 para las 10. Ay, se me hizo tarde, ¿verdad? Así rápido te vienes. No, vente lo mejor que puedas a la casa de Dios, hermano. Vente a la casa de Dios preparado. ¿Por qué? Porque hay que traer tu sacrificio, tu devoción, lo mejor a Dios, lo mejor a nuestro Dios. ¿Sí? Número 4. Pudiéramos hablar mucho en cada punto, pero número 4. ¿Cómo lo tenemos que traer? Traerlo con alegría. En Éxodo 34, versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. ¿Cómo debemos de hacerlo? Con alegría. Hay quienes dicen, hijo, no, lo voy a hacer pero porque la Biblia me dice. Y ahí como Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón,
no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que lo da ¿con qué? Con alegría, al que tiene con corazón alegre. Si nosotros queremos operar en fe y caminar y ser de agrado a Dios, hermano, ahí están algunas características, y pudiéramos sacar más características de lo que es lo primero. Vamos a dar lo mejor, no vamos a demorar, vamos a traerlo a la casa de Dios y lo vamos a dar con alegría. Oh, qué oportunidad yo tengo de darle a mi Dios lo primero. Yo le voy a dar mi alabanza, le voy a dar mi tiempo. No, nosotros decimos, hermano, ¿vas a ir a la iglesia? No tengo tiempo, es que tengo que hacer otras cosas más importantes que ir a la iglesia. No estás poniendo en primero a Dios. Por eso es que una situación que viene a nuestra vida nos derrumba. No nos vamos a comparar nunca a los grandes héroes de la fe en Hebreos 11. El día del viernes la palabra de Dios nos exhortaba de este Pedro que decía: sí, Señor, yo hasta la muerte iré. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, yo te voy a seguir y no va a haber nada, ningún obstáculo? ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros tenemos flaqueza porque no estamos aprendiendo a operar en fe, caminar en fe, como lo hicieron estos hombres. Su misma ofrenda, su mismo sacrificio, que fue perfecto, que fue de agrado a Dios, eso mismo le costó su misma vida. ¿Por qué? Porque su hermano Caín le tuvo envidia. Número 5. Lo primero afirma el temor de Dios. Lo primero afirma el temor de Dios en sus hijos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a tener a Jehová tu Dios, a temer a Jehová tu Dios todos los días. Lo primero afirma el temor de Dios. Nosotros decimos que somos temerosos de Dios, pero se va a notar cuando nosotros damos lo primero a Dios. No nos engañemos, hermano. Yo pudiera decirles o no predicar de esto y decir: sí, hermano, adelante, tú vas bien y todo. Pero si tú quieres agradar a Dios, está la palabra de Dios que nos dice que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Si nosotros no aprendemos a operar en fe, caminar en fe, realmente nosotros no podremos, hermano, hacer la obra que Dios está, hermano, ya puesta en su corazón de levantar una obra aquí en la iglesia. Y levantarla y hacerla florecer y que se expanda, que crezca. Como decía nuestra hermana el viernes, ¿no? ¿Cómo Dios nos va a dar algo si no podemos con lo poquito que tenemos? Ella ponía el ejemplo, ¿no? ¿Cómo Dios nos va a dar un edificio más grande si nosotros no podemos mantener este edificio pequeño? No podemos mantenerlo en limpieza, no podemos mantenerlo en los recursos, nosotros no podemos mantener a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar algo? Lo primero afirma el temor de Dios en sus hijos. Jesús respondió a quienes le preguntaron también acerca de lo que es lo primero. Yo quiero que abras tu Biblia en Marcos capítulo 12, 28 al 31. Estos escribas y fariseos se acercaron a Jesús como queriendo tentarle, porque dice el 28: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Los escribas y fariseos, hermano, y los saduceos
siempre buscaban la oportunidad para que Jesús no tuviera que contestar o se equivocara. Entre ellos mismos se peleaban delante de Jesús. Sí, porque algunos creían, ellos tenían algunos principios o creencias de su religión. Por eso es que dice aquí, los escribas habían oído disputar que Jesús había contestado a los fariseos, que Jesús había contestado a los saduceos, y le pregunta a él: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Eso es lo primero, hermano. Con todo tu corazón. O sea, con poquito. No, es que con toda tu alma. O sea, con todo nuestro sentir. A veces sí, perdón que lo diga, pero a veces yo escucho de alguien, ¿verdad?, decir que no tenemos que llorar, no tenemos que reír, que tal vez seamos unas personas, bueno, que sentimos a Dios, pero una manera tranquila. Pero en el alma están mis emociones. Al menos yo soy muy llorón. Cuando siento la presencia de Dios, hermano, yo comienzo a llorar, tal vez no brinque mucho, tal vez no grite mucho, pero sí comienzo a llorar, comienzo a sentir. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. O sea, que estemos pensando en Dios. La mente, hermano, es el área más débil, el área más en el cual el enemigo a veces viene y nos ataca. Pero nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. En el nombre de Jesús, todo pensamiento humano, todo pensamiento carnal, todo pensamiento de lujuria, te vas en el nombre de Jesús. El hermano, ¿verdad?, comenzó a decir espíritu de enfermedad, ¿verdad? Y yo dije, ya va a comenzar el hermano a decir espíritu de lujuria, espíritu de envidia, espíritu ¿de qué? De crítica. Fuera, todo fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Y también, hermano, amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Si nosotros damos a Dios lo primero, si nosotros amamos a Dios, según Jesús está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, entonces nosotros estaremos agradando a Dios. Si nosotros no estamos amando de esa intensidad, de esa prioridad, ponerla a Dios, nosotros no estaremos amando a Dios. No será de agrado nuestra vida, hermano. No vayamos a ser como Caín. Caín llevó una ofrenda. Y perdón, hermano, que diga esto, pero si tú no le estás dando la ofrenda de Abel, tú le estás dando la ofrenda de Caín. Y Dios no le agrada la ofrenda de Caín. Dios no le agradó. No, tú no te fijes si al pastor no le agrada o no le agrada al líder. Tú fíjate que a Dios le agrades. Que yo sea de agrado a Él. Romanos 11:16, el apóstol Pablo: ya no estamos en el Antiguo Testamento. Comenzamos antes del Antiguo Testamento con Abel. Pasamos en la ley. Cuando Jehová Dios le dice a su pueblo, hablamos lo que Jesús está diciendo a los escribas, a los fariseos, al pueblo en general. Y ahora Pablo le habla a la iglesia en Roma, a la iglesia gentil, a los que creyeron en el evangelio por su palabra. Dice: si las primicias son santas, también lo que es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo primero es lo esencial. Si nosotros hacemos como dice el apóstol San Pablo, las primicias son santas, lo demás va a ser santo. Si nosotros damos lo primero a nuestro Dios, hermano, todo lo demás va a ser, hermano, bendecido. Digan amén o no digan amén. Sí. Sé que es un tema en la cual muchos no nos atrevemos a predicar.
Pero yo me estoy basando a la ofrenda que Abel ofreció a Dios. ¿Cualquier ofrenda? No. La Biblia dice excelente sacrificio. ¿Quieres ofrendar a Dios con excelencia? Aquí hay un ejemplo. Ofrece excelente sacrificio. ¿Y qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Dice, también alcanzó testimonio de que era justo. Cuando nosotros comenzamos a operar en fe y le damos lo mejor, lo primero a Dios, nosotros, hermano, entonces alcanzamos testimonio. Las ofrendas, la ofrenda de Abel dice, aún muerto, aún clama, habla por ella. La vida tuya, la vida mía, la vida de Abel seguirá clamando cuando nosotros damos lo mejor a nuestro Dios. Cuando nosotros estamos dando, hermano, lo más valioso a Dios. Cuando nosotros no demoramos en hacerlo, sino que somos obedientes a su palabra. Cuando nosotros entonces también comenzamos a obrar en el temor de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciéndolo, operando, comenzándolo a hacer. Una ya lo tenemos que hacer. Porque es triste ver que nuestros hijos, tal vez cuando tú ya tengas una avanzada edad, tú quieras enseñarle a tus hijos, hijo, ofrece sacrificio excelente a Dios. ¿Y cómo va a traer, hermano, o surgir efecto de enseñanza a tu hijo si tú nunca lo hiciste? No se puede. Yo por eso a veces estoy un poco molesto, a veces inclusive hasta con la autoridad, la policía, ¿no? Todos sabemos que las leyes de policía de tránsito que está ahí, ¿no? Las luces rojas, los altos, el límite de velocidad. ¿Sí? ¿Sí conocen eso? ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Sí manejan, hermanos, o todos se van en bus, verdad? Pero una de las cosas que a veces yo me doy cuenta es de que a veces el policía enciende la torreta, ¿no? Y se va. Y al ratito yo lo alcanzo allá, ¿verdad? Y ahí está platicando en la esquina. Y es lo mismo, ¿no? Y yo luego digo, por eso está perdiendo credibilidad, el respeto a la policía. La gente hoy día ya no le respeta, hermano. Antes, en aquellos tiempos, era más respetada la policía. Ahora ya se están dando cuenta. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que siembra uno, eso cosecha. ¿Y cómo tú quieres un buen futuro para tus hijos? Te pregunto, ¿quieres un futuro bueno para tus hijos? Entonces tú debes de empezar, yo tengo que empezar a enseñarle a mis hijos. ¿Y cómo le voy a enseñar a mi hijo, a mi hija? Haciéndolo yo. Hijo, vamos a dar lo mejor a nuestro Dios. Levántate temprano, hijo, hija. Arréglate, vístete, peínate, porque vamos a dar lo mejor a nuestro Dios. Hijo, aquí te traigo una Biblia, el regalo de tu cumpleaños. Yo sé que tú me habías pedido un vuelo para Hawái, pero yo te doy un vuelo para el cielo, un boleto para que tú llegues a la presencia de Dios. Sí, comenzar a dar lo mejor de nosotros hacia Dios, y Dios traerá en recompensa, hermanos. Amén. ¿Tengo un poquito de tiempo? Creo que no, ¿verdad? Está un silencio total aquí. Hay un silencio total. Aquí me mandaron una nota, hermanos. ¿Quieren que se las lea? No se las voy a leer. Bueno, se las voy a leer. Andábamos correteando a las gallinas, ¿verdad? Para el guiso. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Y si no me mandan la nota que ya es tiempo, entonces regreso a los 18 puntos que tengo de Hebreos 11. Por la fe, Enoc
fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe en Dios. Porque en el capítulo 11, versículo 5, después de Abel, hermanos, la palabra de Dios nos habla de este hombre, Enoc. ¿Quién fue Enoc? Enoc caminó con Dios. Hay un canto muy viejito, no sé si lo escucharon. Hermano Noé sí, pero ya se fue, ¿verdad? Y me gustaba mucho porque lo canta muy rapidito. 365 años vivió Enoc y después desapareció. 365 años vivió Enoc y después desapareció. Y un día desapareció. Y un día desapareció. Y un día desapareció porque mi Dios se lo llevó. Pero ¿sabes por qué se lo llevó? Porque caminó con Dios. Este ejemplo yo se los compartí a mis hermanos allá en Mount Morris hace 2 semanas, ¿sí? Y yo les notaba y les decía, hermanos, miren, nosotros tenemos que distinguir esto porque Dios es omnipresente y está en todo lugar. Dios está presente. Y a veces nosotros creemos que como Dios está presente en todo lugar, entonces ya tenemos la aprobación de Él en todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque Él camina con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creen eso? Yo lo creo. Pero ahora la palabra de Dios dice concerniente a Enoc que él caminó con Dios. En otras palabras, Dios estaba con él así como está con nosotros. Dios camina con nosotros, Él nos lleva de la mano. Pero ¿cuántos de nosotros caminamos con Él? ¿Sí me explico? Dios camina con nosotros. Dios está en todo lugar, en todo momento, en toda ocasión, cualquier situación que estemos, Dios está con nosotros. Pero aquí la palabra de Dios dice que Enoc caminó con Dios, le agradó a Dios. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios. Dios no caminó con él. Él caminó con Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Es que hay una voluntad, hay un diario vivir, hay un caminar íntimo con Él. Yo sé, hermano, que si yo no oro, Dios no me va a dejar. Dios está conmigo. Sí, Él está conmigo, pero es mi decisión si yo quiero tener una intimidad con Él, caminar con Él. Sí. En Judas capítulo 14, versículo 15. Porque los que caminan con Dios, hermano, tendrán palabra revelada. De repente tú vas a estudiar la palabra de Dios y tú vas a entenderla y vas a decir, ¿cómo yo no lo entendía este pasaje? Fíjate lo que dice acerca de Enoc. Judas 15 y 14 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras. No sé si está bien. Todas sus obras limpias, quien ha hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado de él. Está hablando, está diciendo una referencia de Enoc. No habla mucho y yo estoy consciente también que después los grandes héroes de la palabra de Dios aquí en Hebreos 11, no, la Biblia no habla mucho como de Pedro, habla mucho de Pedro. Tenemos mucha referencia del apóstol Pablo, de Jesús habla mucho, la palabra de Dios, de David, ¿verdad? Nosotros lo podemos encontrar en las crónicas, en los reyes, lo vemos en los salmos. Después también lo mencionan otros escritores en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, los profetas menores, que restauraré el tabernáculo de David, lo mencionan. Pero de Enoc no hay mucha referencia.
Pero lo que nos dice aquí Hebreos 11, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y ese testimonio, hermano, es porque él caminó con Dios. Quiero que entendamos esto, lo repito una vez más. Dios está en todo lugar. En todo lugar donde tú te encuentres. Alguien me decía: pastor, ¿acaso Dios está en una barra? Y yo le decía: su presencia está ahí, sí, pero Él no está operando allí. Su voluntad no está operando en ese lugar. Pero Dios está ahí, y si tú estás ahí, Él te está mirando, Él te está viendo. ¿Sabes por qué? Porque David dice: yo me pudiera ir hasta lo más profundo de la mar, y tú estás allí. Yo me pudiera ir en lo más oscuro e intenso de las tinieblas, y tú lo resplandece. Pudiera irme hasta lo más alto, y tú estás allí. En cualquier lugar está Dios. Pero Enoc, ¿qué es lo que hacía? Él caminó con Dios. En otras palabras, él decía: vamos, tomemos de la mano, Dios, que yo quiero caminar contigo. Él tuvo testimonio. Él se conducía como un hombre que conocía y quería agradar a Dios. Número 2, él fue transpuesto para no ver muerte en su generación. En Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17. Esto es lo que ocurre con los que caminan con Jesús. Esto es lo que sucederá cuando Jesús regrese. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Él fue transpuesto para no ver muerte en su generación. Y también nosotros, si agradamos a Dios y caminamos con Dios, nosotros también seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes por qué? Porque Él, hermano, por la fe, Enoc fue transpuesto. Si tú crees en Dios, si tú crees en su venida, en que Él vendrá, hermano, y tú tienes testimonio de andar haciendo las cosas que agradan a Dios, cuando Él venga, hermano, tú serás tomado. Jesús decía: porque dos estarán moliendo, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán caminando por el camino, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué dice así el Señor? Posiblemente dentro de la iglesia también no vaya a suceder en este momento que el Señor venga y muchos desaparezcan, y yo me quede aquí predicando con el micrófono. O que de repente tú estés, ¿verdad?, ahí ya cansado, bosteciando, diciendo: ya es tarde y vámonos. Y de repente escuches que el micrófono sonó: Jesús vino. ¿Será por qué? Porque no agradamos a Dios, no caminamos con Dios, no hicimos lo que Él nos decía. Por eso es que Enoc desapareció, porque él agradó a Dios, porque él caminaba con Dios. Él no hacía la voluntad de Enoc, sino él hacía la voluntad de Dios. Yo hago la voluntad de Dios, por eso él fue transpuesto. Número 3, no pudo ser hallado porque Dios lo transpuso. Nosotros lo vemos en Génesis 5 del 21 al 24, dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem, es su hijo. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué se lo llevaría el Señor? Porque caminaba con Él. Tanto te vas a acostumbrar a caminar con Él que el Señor un día te va a llevar si tú caminas así como Enoc. El Señor vendrá pronto, viene pronto en las nubes, hermano.
Y si nosotros agradamos a Dios en nuestro caminar, seremos tomados. Si no, seremos dejados. Así tú puedes venir todos los días aquí a la iglesia, pero si tú no haces la voluntad de Dios, si tú no caminas con Él, tú serás dejado aquí. No te engañes. No nos engañemos. No vivamos una vida cristiana así light, suavecita. No. Agrademos a Dios. Él tenía testimonio de agradar a Dios por haber sido un hombre de fe. Él fue un hombre de fe. Él le creyó a Dios. Ahora nosotros tenemos una gran ventaja. Tenemos las sagradas escrituras. Pero en aquel tiempo Enoc no tenía las sagradas escrituras de Dios, no tenía la Biblia. Ahora nosotros, hermano, tenemos tantos recursos espirituales, tenemos alabanza, ¿verdad? Ahí ponemos en nuestro smartphone, ¿no? Ahí ponemos música, ahí ponemos palabra, ponemos muchas cosas, hermano. Caminemos con Dios, que no nos atraigan las cosas de esta tierra. Ya las de esta tierra van a perecer. Estaba viendo que allá en California, en Los Ángeles, se está anunciando que se va a hundir. Yo luego digo, ay Señor, ¿verdad? Ya lo están anunciando hace mucho que ya se va a hundir y se va a hundir y se va a hundir. A lo mejor ahora sí va a ser cierto. Y miles o millones de personas van a sufrir pérdidas. Y que hermano, tuvieron y tienen mucho. Pero en un momento puede venir un desastre natural y todo se nos es quitado. Jesús dijo, no hagáis tesoro aquí en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, sino que hagan tesoros arriba y en el cielo. Agrademos a Dios. Número 5, Él ha vivido en el cielo por más de 5,265 años. Yo pensé que Matusalén ha vivido más. No, es Enoc. Y después de Enoc, Elías, que han vivido más años. Zacarías 4 del 11 al 14 dice, hablé más y dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En Apocalipsis 11:4 dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos pasajes se refieren a Enoc. A uno de ellos Enoc y al otro es Moisés. Muchos piensan que es Elías y que es Moisés, pero yo me inclino más, ¿verdad? A pesar de los varios estudiadores y conocedores de la palabra, me inclino más que es Elías y que es Enoc. ¿Por qué? Porque ellos no vieron la muerte. Moisés sí vio la muerte. La palabra nos enseña que el enemigo en el libro de Judas dice que Satanás peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés en el monte Moría, en el monte Nebo, donde murió él. Sí. Él no entró a la tierra prometida, tampoco no fue arrebatado, tampoco no fue de la manera como desapareció Enoc. Y quisiera que viéramos en Apocalipsis 11:7, porque él volverá y morirá como uno de los dos testigos. Solamente quiero ver esta referencia, porque al estudiarla nos vamos a dar cuenta que estos dos personajes, los dos testigos, los dos olivos, hermano, tienen un poder sobrenatural de Dios. Y yo me asombro de la manera en que nosotros podemos ser operados o caminar en la operación de la fe mientras nosotros caminemos con Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos ser usados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros queremos, hermano, que Dios nos use? Pero no estamos dispuestos a caminar con Dios. Fíjate, dice, cuando hayan acabado su testimonio,
la bestia que sube del abismo, él hará la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sí, posiblemente tú dirás, bueno, pero ese pasaje como que ya nos está diciendo que van a morir, que van a ser vencidos. Si tú tienes oportunidad de leerlo allá en casa, lee Apocalipsis 11. Tú vas a ver al principio que ellos operan con poder, con potencia de Dios, hermano. Y después del versículo 7 te vas a dar cuenta que ellos son resucitados, recobrarán vida. Y está hablando de Enoc, de este hombre que se habla muy, pero muy poco en las escrituras, pero es un personaje que caminó con Dios y le agradó a él. Aquí nosotros podemos ver la necesidad absoluta de la fe y el secreto de agradar a Dios. Quiero terminar, quiero ir culminando ya. ¿Cómo yo voy a agradar a Dios? Ofrece excelente sacrificio a Dios como Abel. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres ser un hombre de fe? Ofrece sacrificio excelente. No ofrezcas cualquier sacrificio. Da lo mejor a Dios. Da lo más valioso que tú tienes. No tardes en hacerlo. Llévalo a la casa de Jehová. No malgastes lo mejor en otras cosas. No lo hagas, hermano. Tráelo a la casa de Dios con prontitud. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Con gozo, con alegría. Hazlo, hagámoslo. Ofrece, porque eso te ayuda a aprender el temor de Dios. ¿Sí? Si tú das lo mejor, lo primero a Dios, entonces serás como Abel dice, que dio testimonio de sus ofrendas y alcanzó testimonio de que él era justo. ¿Quieres agradar a Dios? Camina con Dios como Enoc, en sumisión total, en obediencia, en vivir la palabra, pero sobre todo hazlo como dice aquí el escritor a los Hebreos. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué? El evangelista Santiago, él lo dice, porque nosotros, dice, somos oidores, muchos son oidores, pero no hacedores de la palabra. ¿De qué sirve que nosotros sepamos mucha palabra, hermano? Y tal vez no sepamos del índice hasta la concordancia de la Biblia. Ya no de Génesis, Apocalipsis, sino ya sabes desde el índice, ¿verdad? Hasta la concordancia y todos los comentarios y todo. Pero si no tienes, hermano, ¿verdad? Un testimonio que agrada a Dios. Estaba escuchando acerca de un siervo de Dios que disertaba acerca de la sabiduría a Jehová. Y él decía estas palabras. Allá en Israel, hermano, a los eruditos, a los rabinos, a los que enseñan la palabra, es más valiosa la persona que vive la palabra que la que sabe más. Y aquí nosotros somos diferentes. Aquí la persona puede hablar muy bonito y puede predicar muy bonito y nosotros le aplaudimos y lo alabamos y todo. Es un gran orador, un gran siervo de Dios y todo. Aunque su vida sea, hermano, ¿qué? Una vida en desobediencia. Caminemos con Dios. Caminemos con Dios. Porque si nosotros tenemos una sumisión total, una obediencia y caminamos con Dios, Dios nos revelará sus secretos. Dios nos revelará su palabra, nos dará palabra de discernimiento y sobre todo serás arrebatado y viviremos la eternidad con Él. ¿De qué sirve que yo esté aquí predicando, pero si yo no camino con Dios? ¿De qué sirve que yo sea cristiano aquí en la iglesia? Levante mis manos y grite muy fuerte y hable en lenguas y llore mucho, pero mi vida diaria yo no camino con Él. No sirve de nada, hermano. No te engañes. La verdad no queremos tener más membresía. Queremos tener a hombres que realmente agraden a Dios y den lo mejor, den lo primero,
y que caminemos con Dios. ¿Quieres agradar con Dios? Termino con esto, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres agradar a Dios? Hagamos lo que hacía Abel y lo que hacía Enoc. Hagamos eso, y entonces agradaremos a Dios. Se abrirán los cielos y se escuchará la voz del cielo que diga: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en que me agrado mirarlo, usarlo. Este es mi Hijo amado que camina en fe. Este es mi Hijo amado que realmente entiende que es fe, que no solamente está tratando de adquirir algo, sino que realmente está caminando en fe. Estamos ya, hermano, a un paso de seguir a otra dimensión en la vida cristiana. Afirmémonos de todo corazón, afirmémonos con el conocimiento de la palabra y entendamos que es caminar, tener testimonios de fe. Yo voy a estar enseñando de Hebreos capítulo 11. Tú lo puedes estudiar por tu cuenta, pero lo que Dios me hable a mí, yo te voy a estar diciendo lo que Dios quiere para la iglesia. Estamos, hermano, en un tiempo crucial en donde nosotros tenemos que caminar creyendo que el Señor es todopoderoso. Mi hermana me preguntaba: pastor, ¿podemos ir? Mi esposo en el pasado dio positivo. Hace unos días dio positivo de COVID. Y yo le decía a mi hermana: si usted me pregunta como ministro de Dios y como hijo de Dios y como siervo de Dios, aunque esté negativo, véngase, que Dios aquí lo va a sanar. Sí. Y dicen, a veces viene un temor, pero si es que la gente sabe, a lo mejor va a salir corriendo. A lo mejor sí, hermanos, pero entonces yo me daré cuenta y Dios se dará cuenta, y tú mismo te darás cuenta que no estás caminando en la fe en Cristo Jesús. No nos engañemos. Es como decirle a un enfermo que no vaya al hospital. Es como decirle a un pecador y cerrarle la puerta y decirle: no entras aquí. Es triste a veces. Mi esposa me comentaba de un testimonio de una hermana. Dice que ella fue de un lugar a otro, a una iglesia a otra, y ella escuchaba que decían: no te acerques a esa señora porque está loca. Yo digo: Señor, trae muchos locos aquí, que aquí van a ser liberados. ¿Cuántas veces nosotros, hermano, nos creemos tan santos, tan bien arribita, intocables? No, hermano, de lo más vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a lo que es. Caminemos en fe, caminemos en fe, y que nada ni nadie pueda venir, hermano, y señalarte. Si Jesús nos ha justificado, ¿quién nos condenará? Solo demos lo mejor a Dios, demos lo más valioso a Él. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Dáselo a Él. Camina con Dios, inclina tu rostro. Señor que estás en los cielos, cuando nosotros comenzamos a caminar, oh Dios mío, tu camino, oh Señor, nos comenzamos a dar cuenta de los procesos que tú tienes para nosotros. Tus mismos discípulos decían, Señor, cuando escuchaban tu enseñanza: Señor Jesús, aumentanos la fe. Ellos, oh Dios mío, tal vez no entendían, Padre, cómo podrían caminar
caminar, operar en fe, Señor. Por la incredulidad del pueblo, Señor, tú no pudiste obrar en muchas ocasiones. Y también nosotros, Señor, por nuestra actitud y porque nosotros no entendemos qué es operar, qué es caminar en fe, muchas veces nosotros, Señor, también nos debilitamos, nos frustramos. Y es que lo que hemos hecho, Señor, y lo que hemos recibido como enseñanza, Padre, Señor, no nos ha ayudado mucho, Padre. Pero aquí tu palabra en Hebreos 11 nos dice que como Abel traigamos lo más valioso, lo primero, lo excelente delante de ti, Señor. Ayúdanos a agradarte, Señor. Que como Enoc, Padre, caminó contigo, Señor. Tú estás en todo lugar y tú nos miras. Y tú estás, oh Dios, mirando, Señor, a cada uno, observando cada uno. Pero que, oh Dios, no sea solamente esa mirada, sino que nosotros caminemos contigo. Que tengamos buen testimonio para con todos, Padre. Si es posible, como decía tu apóstol, Señor, estad en paz con todos. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre, a hacer ese libro abierto, leído por todos, Padre. Que no nos escondamos, Señor. Si vamos caminando, Señor, si voy con mi familia, que yo camine, oh Dios mío, no como que si mi familia o mi esposa va conmigo, sino que yo camine, Padre, tomado contigo de la mano. Y así, aunque yo vaya solo, Señor, aunque yo esté en mi privacidad y donde nadie me conozca, que yo pueda ir caminando de la mano contigo, Señor. Porque de qué sirve, Señor, que yo mismo venga a ser reprobado en aquel día. Señor, tú dijiste en aquel día, muchos dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Pero tú, oh Dios mío, les dirás: apartados de mí, no me agradaron, hicieron su voluntad, yo no os conozco, al fuego eterno. Señor, yo quiero ser, Padre, como Enoc, que caminó contigo, Señor, y fue traspuesto, Señor mío, a una mejor vida. Yo quiero pasar la eternidad contigo, Señor. Te oro, Padre, por la congregación aquí, Señor. Yo he dado, Padre, lo que me has hablado. Tú confirmaste antes de que empezara, Señor, la predicación, Padre, Señor, y yo obedientemente lo doy, Padre, creyendo, Señor, que somos bendecidos por tu palabra y que nosotros corregiremos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, que nos dará la fortaleza, Señor, para ser obedientes y agradarte a ti, Señor. Caminar en fe, testimonios de fe, Señor, que cambiarán al mundo, pero primero que cambiarán mi vida y será enseñanza para mis hijos, para mi familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor.